Hola, hola, estamos en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanza. Les damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos, por estar con nosotros y bueno, siempre esperamos que lo que hacemos les sea útil. Lo hacemos con eso en el corazón, con la esperanza de poder conectar con ustedes, con su proceso, con su crisis, con sus duelos. Nosotros también los vivimos. Y hoy hablaremos de dejar ir y dejar ser. Eso que en una primera instancia parece ser no posible. Hoy es dejar ir, dejar ser. Una pequeña intro y empezamos. Bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo encuentro de Abrazos de Esperanzas, el espacio hecho por y para madres y padres que sus hijos han partido. Este espacio está hecho con el amor a nuestros hijos y con la esperanza de ayudar, acompañar y darte el abrazo que tu corazón necesita. Nuevamente bienvenidos, Abrazos de Esperanzas. Estamos desde Perú, desde México y de Costa Rica. Vamos a presentar a las compañeras que nos acompañan para hacer este tema que nos parece grande. Desde Perú, Patti. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Aquí un día más. Muchas gracias por permitirnos tomar unos minutos de su tiempo para compartir. Soy Patti de Lima, Perú, mamá de Angelito. Bienvenida, Patti. Gracias. Desde México, Coco. Hola, buenos días, tardes o lo que sea a todos. Les mando desde acá un abrazo. Muchos ya me conocen. Soy mamá de Rodri, Carlito y Mariana y súper agradecida de estar nuevamente con ustedes. Bienvenida, Coco. Y bueno, los que han seguido Abrazos saben que mi nombre es Manrique, soy papá de Manrique, de Manri, de Quique, y de Elena, mi niña grande. Y bueno, solo para meter algo más en esto de dejar ir, dejar ser, quiero relatarles algo que en alguno de los podcasts les relaté, que fue una historia que tengo con mis hijos. Un día venía de regreso desde el colegio y empezó a sonar en la radio Let It Be. Y Let It Be es como el eco de esto, dejar ir, dejar ser. De hecho, Let It Be es dejar ser, ¿no? Y yo les preguntaba a mis hijos, ya digamos, sabían el inglés, y les pregunté, ¿y qué está diciendo esa canción? Y ese recuerdo, pues tengo muchos años de tenerlos en mí, nunca se fue. Y veo la imagen de Manri decirme, dejarse. Dejar ir también. Y bueno, eso se ha dado parte del camino, ¿no? Nada fácil. ¿Cómo lo ven ustedes? Patri, ¿se puede dejar ir un hijo? Se puede, pero cuesta. Cuesta desde nuestra mirada de no querer, de querer tener para uno, de sentir que si se deja ir, uno se siente mal. Es como perder un poco la batalla, ¿no? Al comienzo, en los grupos en los que estaba, hay algo que ocurre mucho, y es, no quiero olvidarlo, no quiero olvidar su sonrisa, tengo miedo de olvidar su voz. Y uno siente que si va perdiendo eso, es como que va perdiendo al hijo que se va. Cuando no es así, ¿no? Pero cuesta al comienzo. Uno se aferra mucho a tenerlo, a recordar vívidamente eso que nos mantiene unidos, ¿no? Las cosas, sus cosas, todo lo que es físicamente. Y ya luego en el proceso, es como que esos recuerdos que no se diluyen, sino van cambiando, van acompañándonos y se hacen parte de nuestro camino, pero diferente, ya no con ese apego, con ese tengo que, no quiero soltar, sino es al contrario. Y esa pena que producía ese apego, luego se vuelve una sonrisa al recordarlo, ¿no? O sea, cuando uno a veces mantiene cosas físicas, duele. Cuando uno suelta y deja ser, para mí dejar ser es, por ejemplo, ¿no? Había una mamá que decía, me costaba mucho deshacerme de, su hijito era futbolista, le gusta mucho el fútbol, y tenía pues sus camisetas, que eran muy significativas para ella, las guardó mucho tiempo. Y claro, abrir el closet dolía. Sin embargo, cuando decidió que iba a compartirlas con los mejores amigos de su hijo, que sabía que le iban a dar un valor, eso cambió,
porque cada vez que veía una carita de darle eso, que era la camiseta con la que el amigo ganó tal cosa, no sé qué, era como que era un homenaje a su hijo. Y cada partido jugado con esa camiseta o cada llamada, decir, mamá, tía, gané o tal cosa porque me puse la camiseta de mi amigo, es como que dejó ir ese sentimiento de apego y dejó ser a quien era, esa esencia de su hijito. Sí, pero qué difícil, ¿no? Muy duro, muy duro. Hay que hacerlo un poco. ¿Y para qué? Yo creo que sí, Manri, tenemos que hacerlo porque, mira, a mí hay una frase que me gusta mucho de Gibran Jalí. Hay un poema que se llama Los hijos de él. Y él dice que nosotros, en ese poema, claro, con otras palabras muy bonitas, él dice que nosotros los padres somos el arco y que Dios es el arquero y los hijos son las flechas. Entonces nosotros solo somos el instrumento de Dios para lanzar a los hijos a la vida. Y entonces yo creo que justo es eso. Ellos tienen su propia esencia, su propio ser, y ellos tienen que volar. Entonces, yo siempre digo que los hijos se van a ir de una o de otra manera. Nosotros tuvimos que dejarlos ir en circunstancias de muerte, pero ese era su camino. Y los hijos, los que tienen hijos vivos, tendrán que dejarlos ir de otra manera. A lo mejor el hijo tendrá que irse a la universidad, o a lo mejor el hijo tendrá que casarse con una mujer que nosotros no querramos, o tendrá que seguir su propio destino, su propia vida, su propio llamado. Y yo es aquí cuando muchas veces les digo a los padres, te toca, tú ya corriste tu carrera, tu hijo va corriendo la suya propia y solo te toca acompañarlo a un lado, correr a un lado de él, para que cuando él se caiga y se raspe, tú estés ahí para ayudarlo. Pero tú no puedes vivir su vida. Y de la misma manera con los hijos que han partido, creo que tenemos siempre que considerar esto, Manri, era su llamado, era su destino, y apoyarlos. ¿Y cuál es la forma de apoyar a un hijo que no está? Es viviendo mi propia vida, no haciéndolo causante de mi muerte, dándole las alas para que él vuele hasta donde tenga que volar. En ambos casos, a los hijos vivos y a los hijos muertos, tenemos que darles alas. Hay otra frase que me gusta mucho que dice que a los hijos hay que darles dos cosas, raíces y alas. Entonces yo creo que ahí es donde está como esta parte del amor que sentimos hacia los hijos, pero este amor justamente debe de dar libertad. Qué difícil, ¿no? Muy difícil, no es fácil, pero cuando lo entiendes y cuando vives en el amor realmente, entiendes que debes de dar esa libertad, entiendes que debes de dejar partir. Y entonces viene un compromiso con nosotros mismos, el compromiso de levantarnos, el compromiso de tener una vida propia para no querer estar viviendo la vida de los hijos, porque cuando no tenemos vida propia queremos vivir su vida y entonces estamos ahí inmiscuyéndonos y queriendo opinar y queriendo que ellos hagan lo que nosotros queremos. Y no, debe ser que ellos hagan lo que su propio destino les está llamando. Dejar ser a nosotros mismos, entonces, también. Claro. Permitirnos ser. Sin duda, esto requiere un crecimiento de conocerse a uno mismo y quién es, para dónde va, qué vino a hacer, etcétera. Todas aquellas preguntas que nos hacemos todos en algún momento y cuando un hijo ha partido, pues me parece que son de vital importancia responderlas al menos parcialmente o mientras me sirva esta respuesta hasta que encuentre otra, ¿no? Dejar ser. Pero bueno, no salgamos todavía de, digamos, de cómo dejar ir. Cómo dejar ir. Y que yo no sé si lo recuerdan, yo sí, está en la cultura, ¿no? Pasar la página. Inclusive hoy me parece que está por mucho, como que las cosas no te permiten, ¿verdad? Como que las cosas son light. En el sentido de que no importa lo que pase, sigamos, la verdad es que no importa lo que pase. Estoy hablando de, digamos, del momento cultural que vivimos. Pero la muerte, la ausencia de un hijo o de varios, no es eso. Y en mi mente estaba así, hay que dejar ir, pero ¿cómo se hace esto? Solo pensarlo, solo medio pensarlo, no, yo no puedo, no quiero, no puedo, no quiero. Bueno,
Patti, ¿y cómo se hace, no? O sea, si hay un papá hoy a su año, a sus 2 años, ¿qué significa dejar ir? ¿De qué estamos hablando, verdad? Porque es algo que cada uno encuentra de diferentes maneras, me parece. Bueno, es complicado, como tú dices, cada uno tiene una manera muy particular y para cada uno eso le suena distinto, ¿no? A veces eso de pasar la página suena sumamente frío, porque nuestros hijos no son una página, ¿verdad? Al contrario. Es todo un proceso, pero parte del hecho de aceptar que nuestro hijo no está ya físicamente con nosotros. Y ya el proceso que cada uno viva respecto a cómo dejarlo ir y dejarlo ser, seguir siendo, creo, en lo personal, digo yo, porque cada uno, como repito, es diferente, creo que es dejar ir lo material y dejarlo ser y seguir siendo con lo que nosotros hacemos por ellos. O sea, cada vez que los mencionamos, cada vez que compartimos algo que hicimos, estamos dejándolo ser quienes fueron durante todo el tiempo que nos acompañaron. Y por ende, continúan siendo. Por ejemplo, Angelito es el tercero de mis hijos, luego vino María Fernanda, que es mi pequeña arcoíris, que nunca conoció a su hermano físicamente, puesto que ella llegó después. Pero ella sabe perfectamente quién es por esas cosas que le cuento, a pesar de que Angelito solamente estuvo conmigo en mi barriga, ¿no? Pero todo el tiempo que pasó conmigo fueron pasando cosas de la vida de sus papás y por ende suya. Y ella conoce a su hermano, sabe cómo se llama, sabe perfectamente todo. Entonces, su hermano sigue siendo, en mi caso, ¿verdad? Ya no hay algo en realidad físico que ella pudiera ver y que sí me gustaría, reconozco que me gustaría que hubiera alguna foto familiar. Coincidentemente, no sé por qué, pero tengo fotos de todos los embarazos, excepto del de Angelito. Recién, o sea, en ese momento yo no me di cuenta, pero ahora digo, qué raro, ¿no? O sea, no tomé una sola foto de la mamá embarazada, que es típico y de todo, ¿no? No lo tuve. Pero en fin, o sea, ya en este caminar ya trascendió eso, ya cambió el dejar ir y dejar ser, ¿no? Ya no hay cosas físicas, ya no hay una cuna, ya no hay algo que diga, ¿no? Eso es de Angelito, pero sigue siendo. Y como te decía, es difícil, es un proceso que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Cada uno escoge cómo dejar ir. Al comienzo, uno no quiere, ¿verdad? No quiere, porque dice, yo quiero que recuerden a mi hijo. Y es algo difícil. No sé si les ha pasado a ustedes. Cuando un hijo parte, las personas que nos rodean por protegernos dejan de hablar del hijo porque tienen miedo de que nos duela. Y al contrario, no sé si a ustedes les pasa, pero a nosotros sí nos gustaba, a mí sí que lo mencionaran, porque lo hacía, en ese momento lo hacía ser, lo hacía más tangible que simplemente no mencionarlo, no decirlo. Yo lo sentía como si no hubiera existido. O sea, yo en ese momento me sentía confrontada, decía, ¿por qué no me hablan de él? O sea, es como que no existió, como que desapareció, como que... Y al contrario, cuando alguien venía y me hablaba del bebé, claro, daba pena, pero a la vez lo hacía tangible. Era. No sé, Coco, ¿cómo lo viste tú? Bueno, yo creo que es un poco parecido, Patti. Eh, para mí dejar ir fue muy complicado porque, bueno, dadas las circunstancias, yo pierdo a mis 3 hijos el mismo día y es como reconocer que te quedaste sin nada, absolutamente sin nada. En la mañana salí, tenía 3 hijos, en la tarde que regreso, en la noche que regreso a mi casa, a su casa, eh, pues ya no estaban mis 3 hijos, ¿no? Entonces es un proceso muy complicado donde empiezas a tener que buscar parámetros. Yo recuerdo ahorita que hablábamos de yo, lo que se me viene mucho a la mente es cuando me decían siempre, tienes que decir adiós, y tienes que desapegarte, y tienes que decir adiós, y eso a mí me parecía terrible, decía, ¿cómo voy a decir adiós a mis hijos? ¿Cómo voy a decir adiós a mi mayor tesoro en la vida, a mis mejores recuerdos, a mis mejores momentos vividos? Entonces era algo muy, muy complicado, pero en un día en un congreso de tanatología que asistí, me acuerdo mucho de una tanatóloga, no era mexicana, curiosamente no era mexicana, no recuerdo qué nacionalidad era, pero lo que sí recuerdo es que no era mexicana. Y ella dice, decir adiós, creo que era española.
pero no recuerdo exactamente. Pero me acuerdo que ella dijo, decir adiós no es olvidar. Decir adiós no es dejar de volver, no es dejar de querer hablar con nuestros seres queridos que han partido en nuestra mente, en nuestro corazón. Decir adiós no es sacar todos los recuerdos de tu vida, sino ella lo que decía es que decir adiós es entender que estamos viviendo ese amor de una manera diferente. Entender que podemos seguir construyendo recuerdos con ellos, pero de una manera distinta. Y la realidad para mí así ha sido. Para mí fue, híjoles, como la gran maestra, cuando todo el mundo me decía, ya di adiós, ya olvídate, ya deja de llorar, ya busca vivir una nueva vida. Y para mí eso era terrible. O sea, me acuerdo que a mí me chocaba tanto que me dijeran, estás bien joven, puedes volver a tener otros hijos. Como si los hijos se pudieran suplir, como si se te rompió el zapato y te compras otro. Eso para mí era lo más terrible que me podían decir. Pero cuando esta mujer habla de esta manera, entiendo y dije, tiene toda la razón, tengo que empezar a pensar de qué manera puedo volver a construir una vida sin ellos, pero con ellos. Buscando como su presencia. Y es aquí cuando yo en algunas otras ocasiones, en otros podcasts que he participado, les digo, es empezar a vivir una vida rodeada de ángeles, porque para mí fue como, yo siempre les digo, hablo con ellos, les digo, hijos, hoy estoy haciendo esto, hijos, tengo este proyecto, sus tíos, sus abuelitos, todos está pasando esto. Entonces, para mí fue aprender una vida sin ellos, pero con ellos. Y curiosamente, siempre hay señales de que te dicen, sí, seguimos aquí. Sí. Y no sé si te pasa que tú dices, ¿no? Les voy contando las cosas que están pasando. Yo, cuando Angelito partió y empecé a transitar todo este proceso, yo decía, quiero tener muchas cosas que contarle cuando te vuelva a ver. Entonces eso me ayudó a seguirme construyendo y yo no quedarme ahí, sino cuando yo te vea, te voy a contar todo lo que hice durante el tiempo que no nos vimos, ¿no? O sea, que no estuvimos juntos. Y eso es algo que te ilusiona, porque cada día, cada cosa que uno aprende, cada cosa que uno hace, es la ilusión de compartirlo luego, porque eso para mí es una certeza. Y otra cosa que nos dicen mucho es, no llores porque no lo dejas descansar. Ya déjalo descansar. Y eso, digo, Dios mío, qué tremenda culpa cae sobre nosotros, porque encima de la tristeza y todo, encima somos culpables de que nuestro hijo, a quien amamos, no descanse. Y eso, a mi modo de ver, no es así. O sea, yo considero que ya nuestros hijos vivieron lo que vinieron a vivir, haya sido el tiempo que haya sido, como haya sido, y ya se nos adelantaron, ya están en otro plano. ¿Ok? Entonces, si nosotros hacemos cosas, no es con esa espada de Damocles de no lo dejas descansar, sino, mira, ahora mira hacia ti, ¿ok? Mira hacia ti y camina tú por ser quien eres, porque todas las vidas son importantes. Las vidas nuestras como padres, como arcos que empujamos esas flechas, también son importantes. Y nuestros hijos vivieron porque nosotros fuimos ese arco, ¿no? Entonces, rescatar esas cosas y no culpabilizarnos de lo que no hicimos o lo que pudimos hacer mejor, sino mirarnos desde ese lado tan bonito que dices tú en esa frase de que somos como arcos, ¿no? Fueron lejos que la vida los llevó aquí y bueno, y ahora estamos nosotros y también decirle sí a la vida, a la nuestra y vivir con ellos en ese otro plano, de esa otra manera, ¿no? Y siempre, siempre, siempre nos dan señales, que ya también en algún otro podcast las hemos mencionado, ¿verdad? Claro. Y también somos flechas. También somos flechas. Así es. Se nos olvida, ¿no? Que somos flechas, que vamos para También. alguna parte. Sí. Claro. Y que quizá esa es la más importante de las misiones, ¿no? Y digo quizá porque no debiera decir quizá. Esa es la más importante de las misiones. Y sí, el acompañarnos de hijos, porque la vida, el destino, Dios, el universo así lo quiso, qué bendición. Pero el camino es nuestro. ¿Qué hay que dejar ir? Porque no solamente estamos hablando de dejar ir. Hay que dejar ir, no sé, quizá pensamientos que teníamos. Hay que dejar ir
quizá formas de ver la vida. Creencias. Sí, tenemos que dejar ir tanto, ¿no? Tenemos que dejar ir el que fuimos y dejar ser el que empieza a ser. ¿Qué más tenemos que dejar ir? ¿Cómo se ordena? ¿Se podrá ordenar este rollo? Porque sí es un nudo enorme, ¿no? Y si adelanto, y no sé si adelantarlo, a mí me parece que dejar ir y dejar ser es el acto de amor más puro que tenemos. Más grande. A ellos, a nosotros y a la vida, ¿no? Es confiar en la vida nuevamente y, y decir, ok, tenés la razón. Vamos a seguir bailando el baile. Porque nos negamos a bailar, ¿verdad? O sea, mi hijo muerto no hay que bailar, el mundo ha de detenerse. Nadie debiera dejar ir a mi hijo. Todo debiera de cambiar porque mi hijo ha muerto. Todo eso lo sentimos, no por estar hoy en el momento que sí, ya dejamos ir. No fue que lo sentimos, o sea, yo recuerdo bien. Es más, tengo escritas muchas despedidas a mi muchacho. Como ese intento de dejar ir. Ese fue mi camino, parte fue escribirle despedidas, ¿no? Por ahí están escritas, por ahí un día tanto se las leo. Tristes, algunas eran más esperanzadoras, pero bueno, el dejar ir es como un momento de inflexión en este camino. Tampoco lo busqué, yo no lo quería, pero llegó un momento que mi corazón decía, bueno, es momento de dejar ir. Y después llegó el dejar de ser. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Eso que tú dices, Magri, que es muy bueno, porque en realidad el escribir es un proceso para dejar ir, porque es sacar, yo creo que es sacar también todo lo que está hecho un rollo, como tú lo dices, dentro, y al momento de escribir es como que se pone palabras, eso que nosotros no logramos comprender cuando está dentro. Y también has mencionado algo muy importante, dejar ir no es solo a los hijos que se fueron, es dejar ir al que fuimos nosotros, porque nunca más volvemos a ser los mismos, nunca volvemos a ser los mismos. Entonces, con ese dejar ir al que fuimos, dejamos ir también todo lo que formó parte de lo que fuimos. Se van amistades, vienen nuevas, se van circunstancias, muchas veces hasta se van, parece mentira, pero hasta se va la casa en la que vivimos. No ha sido mi caso, pero sé que a veces incluso eso ha incluido una mudanza, un cambio de trabajo, una pérdida de pareja. Entonces se dejan ir muchas cosas alrededor de la partida de nuestros hijos. Y cada uno de estos aspectos merece también un trabajo, porque son cosas que dejamos ir. Pero también yo siento que cuando dejamos ir, también damos la bienvenida a nuevas cosas, ¿no? Y claro, es todo un proceso, no es algo tan sencillo como que nosotros pudiéramos poner play y decir, ok, hoy día voy a dejar ir, dejo ir y mañana que venga todo. Pues no, no es tan sencillo si fuera así. Pero creo que si hay algo que yo doy gracias a Dios de poder hacer, es tener esos espacios, porque con el compartir de nuestras vivencias podemos ayudar a dejar ir lo que creemos que es. Porque creo que todos en diferentes culturas, pero más o menos hemos recibido lo mismo, ¿no? Tiene que ser así. El hombre nace, crece, tiene sus bebés y luego muere. Y eso está muy metido en nuestro cerebro, muy, muy metido. Y como esto es bueno y esto es malo. Y si algo pasa que no sabemos, pues tiene que haber un culpable. Y si no lo hay, pues entonces yo debo tener la culpa, porque algo debe haber. Pero eso no dejan de ser meras concepciones que tenemos para ordenarnos en este mundo de personas que tenemos que tener un rumbo. Y cuando la muerte nos enseña, nos jala la alfombra, como yo siempre digo, por detrás y nos deja así, es como que empezamos a darle nuevo sentido y aprender más. Entonces el poder compartir esta mirada que tuvimos a partir de la partida de nuestros hijos, es también un poquito por ellos también, de compartir con otras personas de corazón a corazón, que no es todo como se supone que es, ¿no? O sea, no es, las cosas están siendo. Entonces, cada uno tiene una manera diferente y en la manera que lo compartamos, también estamos aprendiendo a dejar ir de diferentes maneras. De pronto puede haber una mamá o un papá que está todavía, perdón, muy enrollado y no sabe cómo, y de pronto Manri, Coco o alguien
comenta algo que hace clic y empieza a aprender en su experiencia, en lo que ha vivido, cómo puede empezar a dejar ir, ¿no? No necesariamente de la misma manera, pero te hace clic, te resuena y puedes avanzar un pasito más en este camino. Y ahí hay un cómo, ¿no? Estar abierto. Estar abierto, y eso significa solamente estar abierto. Quizá estar atento, estar aquí, ahora, presente, Ahora. escuchar. Yo recuerdo, y estoy segura que ustedes también, que yo quería mi vida de vuelta. ¿Sentiste eso, Coco? Sí, Manri, yo creo que todos, más que mi vida de vuelta, yo quería a mis hijos de vuelta. Mi vida en ese momento no era tan agradable. Yo les he comentado que yo viví violencia intrafamiliar y yo no quería volver a esa vida, pero sí quería volver a tener a mis hijos conmigo. Quería las expectativas que me había formado con ellos, de estar los cuatro juntos sin la sombra de la violencia. Eso yo lo quería, pero incluso hay una etapa en el duelo que es muy loca. A veces yo salía de trabajar en la noche, justo antes del año, yo entiendo ahora que estaba en negación, y tomaba rumbo a mi casa, donde donde viví con mis hijos, ¿no? Yo en ese tiempo vivía en casa de mis papás, pero yo tomaba rumbo a casa de mis hijos como diciendo, voy a llegar, voy a abrir la puerta y todo va a ser como antes. O sea, algo terrible, porque de verdad el duelo es una locura. Me ha tocado padres que hacen cosas o que hacemos, porque yo también las hice, esta era una de ellas, donde parece de locos. Ajá, o sea, dices, como te estás volviendo loca. Es una parte natural y normal, hasta cierto punto y hasta ciertos límites, pero antes de llegar entraba como en mí la cordura y era entonces me regresaba a casa de mis papás. Ajá. Y decía, no, esto no es un mal sueño, ellos no están. Y claro que quería mi vida de vuelta. Pero algo que dijo bien importante Patti es, tenemos que dejarnos ir a nosotros mismos. Tenemos que entender que es momento de renovarnos, que es un momento de cambiar. Y, y no es fácil, claro que no es fácil, porque todos estamos acostumbrados a vivir en nuestra zona de confort, en lo que nos es conocido, y nos cuesta trabajo movernos hacia lo que no conocemos. Y es por esto muy importante tener esa apertura y esa confianza nuevamente en la vida, que no es fácil y no llega pronto, pero llega un momento en que si tú lo estás buscando, vas a volver a tener esa confianza en que la vida te va a dar lo que necesitas, que la vida va a ser benévola contigo. Yo creo que todo mundo que sabe mi caso, que supo mi caso en aquel tiempo, pensaron que yo no iba a volver a tener una vida, pensaron que yo a lo mejor me iba a amargar o no sé, yo creo que no pensaron en que yo tuviera como más oportunidades. Y la verdad es que el día de hoy, para mí la vida es buena, yo se los he comentado en otros, yo el día de hoy soy feliz y agradezco a mis ángeles su presencia en mi vida porque creo que han sido mis mejores maestros. Pero llegas a este punto precisamente cuando te quitas los apegos. Llegas a este punto cuando permites fluir, cuando encuentras el verdadero amor incondicional, que es no pedir nada a cambio. Aceptar, estás ahí, te amo desde donde yo estoy, hasta donde tú estás, te amo con todo mi corazón. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo para demostrarte mi amor? Bueno, yo el día de hoy por mis hijos, para demostrarles mi amor, trato de vivir la vida, trato de disfrutar el día a día, trato de ser mejor cada día, trato de recordarlos, de hablar con ellos. O sea, es una serie de circunstancias que yo me he creado a partir de lo que yo me he preguntado, ¿cómo es amar sin condiciones? Yo no los puedo volver a tocar, yo no los puedo volver a abrazar, pero sí les puedo dar desde donde estoy, con la confianza y en la creencia de que donde están ellos reciben. Y fue ahí donde tuve que empezar a aceptar que no estaban, para desde donde estoy construir y construir hacia ellos. ¿Cómo amar sin condiciones? Eso es una temporada entera de podcast. Es todo un tema. Claro, claro. Sí, bueno, ya ahí me surgen preguntas, ¿cómo amarnos a nosotros mismos? ¿Cómo amar nuevamente la vida? Bueno, pero estamos en dejar ir, dejar ser. Dejar ser. Ellos necesitan nuestro permiso para ir. ¿Ellos qué, perdón? Ellos necesitan nuestro permiso para ir. Mira, desde mi punto de vista, yo creo que cuando alguien parte, y lo he leído en varios libros que hablan de estas cosas, como de Brian Weiss y de Michael Newton,
Ellos han estudiado las experiencias cercanas a la muerte y en regresiones han estudiado el espacio entre una vida y otro. Y ellos hablan de que cuando la persona muere hay como una preocupación porque los seres queridos estén bien. Ellos hablan de que sigue habiendo un contacto, que yo creo que sí es, porque hay muchas muestras. Digo, yo creo que todos los que hemos perdido un hijo tenemos muestras de esto, ¿no? La cartita que de repente nos encontramos que nunca habíamos leído, o el detallito que nos hace el día, el pajarito que se acerca, no sé, tenemos muchas como señales de que ellos siguen aquí. Entonces ellos hablan de que ellos sienten una gran compasión, una gran preocupación porque los seres que dejan vuelvan a retomar su camino, vuelvan a retomar su vida. Entonces, yo creo que es importante más que cualquier otra cosa, y como también lo decía Patti, y yo lo creo, que sigamos teniendo una vida para que el día que nos encontremos, porque también creo en este reencuentro, cuando nos encontremos, diga, ¿qué hiciste después de que me morí? Cuéntame, ¿qué hubo? ¿Qué pasó? Entonces, que nosotros podamos llegar a decirles, hijo, tuve una vida. Porque qué terrible sería encontrarnos nuevamente y decir, después de que te fuiste me morí. Después de que te fuiste no hice nada. Me encerré en mi cuarto, cerré mis cortinas, no volví a sonreír, no volví a escuchar música. Qué vida tan corta. Pero sin embargo, si el día que nos volvamos a reencontrar les podemos decir, ¿sabes qué, hijo? Por todo el amor que te tenía, volví a vivir. Por todo el amor que te tenía, decidí que no era justo que tú que viniste y me diste tanto amor y me diste tantas enseñanzas, yo las hiciera bolas y las tirara a la basura, como un papel que desechamos. No es justo. Tengo que honrar, y me dediqué a honrar tu vida, me dediqué a honrar lo que me enseñaste, me dediqué a honrar esta experiencia. Entonces, es donde yo creo que, digo, yo no sé realmente si para ellos sea importante que los dejemos ir o no. Si igual digan, pues me vale, como nosotros en algún momento en la adolescencia, aunque mis papás no querían que me fuera a estudiar eso, o aunque mis papás no querían que me casara con esa persona, yo dije, me vale y me voy. Yo no sé si ellos necesiten realmente nuestro permiso para partir, pero yo creo que lo que sí necesitan es saber que nosotros estamos haciéndolo lo mejor posible. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes la bendición de tu papá, cuando sales de la casa y le dices, papá, me caso, papá, me voy a estudiar esto al extranjero, y tu papá te dice, que Dios te bendiga, hijo, que te vaya bien, es mucho más bonito que cuando te sales y dices, pues a pesar de que no quieras, yo me tengo que ir, porque es lo que tengo que seguir, ese es mi destino y lo voy a hacer. Entonces, yo no sé si realmente ellos necesitan que los dejemos ser. Lo que sí me queda claro es que es más bonito cuando van con tu bendición. Totalmente de acuerdo. Yo también. Yo pienso exactamente igual. Pienso que ellos no tienen esa necesidad. Creo que la necesidad es más nuestra que de ellos. Así es. ¿No? Entonces, pero sí, totalmente. O sea, y la preocupación creo que debe ser no desde nuestra preocupación humana como la conocemos, ¿no? Sino debe ser como que se ocupan de nosotros, de que estemos bien, de acompañarnos, ¿no? Eso creo que es así. Exacto. Me gusta pensar que es así. Y bueno, no que necesiten de ser, bueno, está bien, te puedes ir. Eso desde mi modo de ver, nos ayuda a nosotros, ¿no? Soltar para seguir con nuestra vida. Ellos, para mí, están en otro plano distinto, desde el cual nos acompañan. Siguiendo con la analogía de la flecha, quizás se vuelven testigos de la flecha. Porque lo que ha de pasar, pasará. Estoy hablando de nosotros, ¿no? Lo que les pasó a ellos, ya pasó. Y eso es parte también de lo que hay que aceptar, que no podemos cambiar el pasado, que el pasado es el que es. Que lo que podemos hacer es cambiar de perspectiva. Y eso también hay que hacerlo ser, ¿no? O sea, no solamente dejarlo ser, sino hacer lo que sea. Y leerlo como un libro, ¿no? Un libro, o sea, usted puede agarrar un libro y quitarle una hoja, pero habrán cientos de miles de copias que tienen esa hoja. Es decir, nuestra historia es la que es. Y de alguna manera hay que dejarla ser la que es. Y por eso quizás se vuelve tan complejo todo esto, porque el dejar ir un hijo no es solamente, bueno, Manri, tened mi bendición, hoy bendigo,
donde no sé dónde estés, pero bendigo que tiene una vida, porque sigue siendo, y eso lo siento, y yo también sigo siendo. No dejé de ser, ni intenté hacer una especie de personaje que seguía siendo aquel que fui, o quizá algunos que hacen como una especie de personaje como si siguiera existiendo, que, no, que los entiendo a todos, ¿no? O sea, son recursos que eventualmente podamos tomar, pero y para todos los que he conocido, para mí propiamente decirles, el dejar ir es un acto de amor para ellos y para nosotros, Claro. para seguir siendo la flecha. ¿Y sabes qué, Manri? También, ahora que hablabas, me resonaba algo. Creo que el dejar ir también, como hace un rato dije, tiene que ver con el dejar ir esa concepción de que es mi hijo. Así, ¿no? O sea, mío, mi hijo, ¿no? Porque nuestros hijos siguen siendo y son en todas las personas que tocaron durante el tiempo que estuvieron aquí. Y no es mi caso porque, bueno, mi bebé no tuvo contacto con otras personas más que solamente en nuestra vida familiar, pero sé de muchos casos que siguen estando presentes a través de todo lo que los papás van descubriendo, que nunca supieron, y que va pasando el tiempo y dicen, sí, que tu hijo hizo esto, o dijo tal cosa, o me ayudó en tal otra cosa, y eso sigue siendo un descubrir de nuestros hijos cuando estuvieron aquí y fueron tocando las diferentes vidas. Entonces lo sigue manteniendo aquí, pero ya nos desapega del hecho de es mi hijo como tal y yo lo quiero tener aquí. Ya se vuelve más fluido, más así. Y me encantó lo que dijiste, Coco, creo que es la palabra justa, honrar. Honrar a nuestros hijos. Guardar su recuerdo, no quedarnos en quiero tenerlo aquí, porque todo ese tiempo que nos acompañaron fue un regalo, de verdad. Entonces, eso, dejar ir y, y mirar diferente, como decíamos, ¿no? Hacia dónde alumbro mi lámpara, hacia lo triste, lo sombrío, lo que quiero tener, o hacia aquellos momentos que convirtieron mi vida en otra vida, me hicieron papá, me hicieron mamá, todo lo que eso fue con lo bueno y lo malo, con las caídas, los golpes, o qué sé yo, las amanecidas, todo, porque eso es parte también de dejar ir. Yo creo que a veces también el hecho de, como que de magnificar al ser querido y que automáticamente se convierte en un ser maravilloso que nunca tuvo un error, también es una parte de apego, ¿no? Y parte de dejar ir es reconocerlo y aceptarlo como fue en la vida, con las travesuras o no travesuras, con lo que hizo o dejó de hacer. Porque eso es parte del soltar también, ¿no? Soltar una imagen que nos construimos y que luego la aterrizamos y lo vamos dejando ser, dejando ir. Y bueno. Y yo creo que tienes toda la razón. También en esta parte, Pati, yo añadiría que también reconocernos nosotros con nuestros propios errores ante esa vida. O sea, todos en algún momento, los que tuvimos a nuestros hijos más grandes, los regañamos o hicimos cosas que creíamos que, por ejemplo, pues yo tenía que trabajar y ellos se iban a la guardería y esas son cosas que te duelen, pero tienes que reconocerte en esa parte también y tienes que entenderte en esa parte de la culpa para que lo dejes ser y lo cambies. Ajá, y entonces te reencuentres nuevamente a ti libre de culpa y libre de sombras. Porque mientras no lo haces, no te permites ser. Totalmente. Tú mirarnos de que en ese momento fue lo mejor que se pudo haber hecho. Claro. Nunca nadie opta por algo sabiendo que hay una opción mejor, ¿no? Si uno toma una decisión buena o mala, pero fue la decisión que creímos correcta en ese momento, con las herramientas que tuvimos en ese momento, porque exacto, si nos vemos ahora en retrospectiva, decimos, yo debía haber hecho, yo hubiera, ¿no? Pero, entonces, yo por ejemplo decía, yo no me di cuenta de que el bebé estaba mal, yo debía haberme dado cuenta, pero ¿cómo me iba a dar cuenta? Sí, era imposible que me diera cuenta, ¿no? Eso también hay que dejarlo ir. Claro, claro, claro. Y sobre todo, mientras yo no dejo, como, bueno, vuelvo a repetir y hago hincapié en que mientras yo no dejo ir mis culpas, yo no puedo ser. O sea, yo bajo mis culpas voy a ser esclavo de ellas. Entonces no me voy a permitir muchas cosas, pero cuando me perdono, cuando entiendo la circunstancia, entonces puedo empezar a permitirme ser, puedo empezar a darme permiso.
de volver a disfrutar, de volver a sonreír, de volver a entender que aquello que pasó era una lección muy dura, muy difícil, pero era una lección. Y es un proceso, no es un proceso fácil, como dices, Pati, no es un proceso que le pones play y ya mañana eres, y ya mañana dejaste ser, y ya mañana dejaste ir. No, es un proceso que se va dando lentamente. A veces quizás al principio nos podamos desesperar porque pudiéramos creer que no lo estamos alcanzando, pero yo creo que es cuestión de constancia y de mucha reflexión para que podamos llegar a este punto. Y como dice Marri, vivir cada día, ¿no? A veces uno dice, ¿cómo estaré cuando sea el primer año? ¿O cómo estaré cuando sea su cumpleaños? Y ya estamos sufriendo desde antes, no sabemos lo que pasará. Y reconocer, para poder dejar ir, hay que conocer, porque si no, ¿qué dejamos ir, no? Entonces, dejar ir la culpa, dejar ir el hubiera, dejar ir tantas cosas, pero primero es mirarlo a los ojos, decirle, ok, aquí está, siento esto, siento ira, siento esto, ok, acepto que siento esto. Y una vez que lo acepto, lo hago mío, lo puedo dejar ir. Si no, no puedo dejarlo ir. Si lo niego, si lo tapo, si no, no lo puedo dejar ir. Bueno, eso es parte de dejar ser las emociones, el real ser que somos, ¿verdad? No tratar de ser yo. Vamos a hacer una pequeña pausa para contarles a quienes nos escuchan que todo el contenido de Abrazos de Esperanza lo pueden encontrar en el sitio web www.abrazosdeesperanzas.org, que se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico abrazosdeesperanzas@gmail.com, que nos pueden enviar comentarios, su sentir, y nos han llegado muchísimos mensajes y los agradecemos mucho a través del WhatsApp, que es el más 506-886-84-2745. Y en todas las redes nos pueden encontrar como Abrazos de Esperanza Podcast. En todas ellas nos pueden encontrar. Estamos en Spotify, estamos en Google Podcasts, etcétera. Así es que está a disposición. Ya con creo que son como 80 y tantos encuentros, cosa que cada uno de ellos lo sentimos con un legítimo abrazo de esperanza para todos aquellos que le lleguen. Y bueno, esperamos que más los encuentren. Y para ello les pedimos que le den like, porque todo esto funciona a través de que la gente le funcione. Si no les funciona, si no lo dicen, si no lo manifiestan, pues los sistemas de las redes sociales pues los van dejando con menos presencia. Así es que, bueno, si esto les ha servido de algo, les pedimos que le den like, porque muchos más papás y mamás como ustedes pueden encontrar. Y lo agradecemos. Entre todo lo que decían las compañeras, me salió, me resonó, me palpitó, es dejar ser el verdadero. ¿Y por qué apunté esto? Porque muchas veces jugamos con la imaginación, ¿no? Y esa imaginación empieza a decir, él está aquí, ella está aquí, él sería tal cosa, él sería un ingeniero, él sería, no sé, un arquitecto, sería doctor. Y esa imaginación me parece a mí, y no sé si comparten ustedes esto conmigo, nos aleja del verdadero ser que es esencia pura, ¿verdad? Y que no necesita ser ni arquitecto, ni ingeniero, ni nada. Solo es como Dios. Bueno, hay que dejar ir eso, que un poco es un recurso, sin duda. Necesitamos la imaginación para ir acostumbrándonos, voy a poner esto entre comillas, a su ausencia. Y ahora les digo cómo lo siento hoy. Su nueva presencia. No su ausencia. Eso ya dejó de ser. Ya dejó de ser, fue. Pero yo dejé que dejara de ser y empezara a ser su nueva presencia. Y su nueva presencia está representada, por ejemplo, en un amanecer. Por ejemplo, en un gesto de bondad, en un determinado momento que estoy presente. Y oigan otra vez la palabra, porque me lo puedo perder por no estar presente, a pesar de estar en el lugar. Y en ese acto de bondad, ahí, si me permiten usar, reencarna mi hijo Mangre. Y reencarnan los hijos y hijas de mucha gente que he conocido. Se hacen presentes.
Y para nosotros también, sin duda, ¿no? Nos pasan enviando, como decían las compañeras, mensajes, aquí estoy, te abrazo. Y bueno, dejarse, fluir, ¿no? Es otra forma de decirlo, fluir. Y ahora vamos a hablar de nosotros nada más. Dejarnos ser. ¿Qué es lo que debemos dejar ser en nosotros? ¿Qué es lo que hay que dejar ser? ¿Qué hay que buscar? ¿Y cómo se hace esto? ¿Con qué se come? ¿No? Porque es un alimento completamente nuevo. Y hace unos días oía en un algo que no lo recuerdo, pero sí recuerdo, momento de hacer un nuevo mapa. ¿Y por qué? Porque nuestros mapas se acabaron. Cuando un hijo muere, no sabemos qué viene adelante. Hay que hacer un nuevo mapa, hay que escribir un nuevo libro, hay que escribir un nuevo libro de lo que significa el amor, la tolerancia, de lo que significa la vida. Y eso implica dejar ir el libro que teníamos y empezar a hacer con otro libro. Bueno, ¿cómo lo ven ustedes? Dejar ser y dejarnos ser a nosotros mismos. La Implica flecha. también, sí, y también implica el darse cuenta de que la imagen que teníamos de que yo soy fuerte no quiere decir que yo soy indestructible. Y que también tengo sentimientos y que también puedo llorar. Y eso no me hace no ser fuerte, no me hace ser menos mamá. Yo soy muy mamá pollo, entonces siempre tengo muy tatuado acá el sello de que la mamá todo lo puede y cuando estás con mamá no hay ningún problema. Pero a veces nos juega en contra, ¿no? Porque claro, para los hijos, para los que en nuestro entorno, viene y te dice, tengo esto, y la mamá resuelve, tengo esto. Pero ya nosotros, cuando llegamos a casa, llegamos en la noche con nuestra taza de café, mamá o papá, y tenemos también, nos gustaría también decir, bueno, necesito algo que me resuelva a mí también, que me acompañe, que me converse. Entonces, a veces en mi caso, me autoimponía la imagen de fortaleza, mamá fuerte, siempre, ahí. Y eso es como que va menguando también. Entonces, implica un cambio de la creencia de quién es uno y por qué lo cree y hasta dónde y qué es humano. Muchas cosas han cambiado. Mira, Angelito partió hace 18 años. En ese entonces yo tenía, y eso es algo muy así, ¿no? No es algo muy profundo, pero es algo de la vida diaria. Yo en mi cerebro de hace 18 años decía, tatuajes, síntoma de, qué sé yo, de rockeros, de cosas así, o a veces en las cárceles, ¿no? Que se tatuaban algo, porque en Arequipa, en mi tierra, hace muchos años, no había muchos tatuajes, no había. Y esa era la imagen que tenía yo de los tatuajes, o sea, una persona tatuada. Pues ahora, a mis 53 años, yo tengo tatuadas unas mini alitas que las tatué por mi chiquitín. ¿Y por qué fue? Porque mi hija, la que vino después de Angelito, se hizo un tatuaje chiquito. A mí me dicen Coco, mis hijos, como a Coco. Pero mis hijos me dicen Coco. Y se tatuó un coquito chiquito. Y me dijo, mami, cuando yo esté, ella se va a ir a estudiar a Europa, cuando esté en Alemania, quiero tener algo tuyo ahí chiquito, ¿no? Algo que sea parte de mí. Y cuando ella me dijo eso, dije, ay, qué bonita idea. Y yo me hice ese pequeño tatuaje, cosa que en la antigua Patty nunca hubiera pasado, ¿no? O sea, a mí jamás se me hubiera ocurrido cuando era joven y ahora, a mi mediana edad, Eso. por no decir mi avanzada edad, tengo, claro, es una cosa muy pequeña, pero me pareció algo bonito y vamos cambiando y vamos siendo, nos estamos dando permiso de ser, ¿no? Entonces, es un detalle que a mí me acerca cuando yo me pongo una blusa, esto está ahí, son las alitas de ahí. Y bueno, y eso me hace sentir bien, no, es algo digamos que no es algo muy profundo, como les digo, ¿no? Pero es un detalle, y ahí Pero está. sí lo es. Y ahí Y, lo tengo. y Mira, ahorita que, no sé Sí, si se Coco. ve. sí lo ¿Se vemos. ve? Sí, Ahí, Muy lindo. ahí chiquitito es. Ese es mi detallito. angelito, que cambió a su mamá a los 53 años. Claro. Y eso es lo que son nuestros hijos. Pero fíjate, Pati, que ahorita que hablas de esto, me viene algo súper importante. O sea, me quedo pensando en cómo podríamos dejar ser nosotros si ni siquiera nosotros nos dejamos ser.
porque estamos llenos de prejuicios, estamos llenos de creencias que nos han inculcado, de paradigmas. Entonces yo creo que tendríamos que empezar también por evaluar cada paradigma y cada creencia y cada prejuicio y cada enseñanza, qué tan necesaria es en nuestra vida, qué tanto es nosotros y qué tanto es lo que otros nos impusieron. Totalmente, exacto. Y si yo no hago esta evaluación, entonces, ¿cómo puedo dejar ya no al hijo que se fue, a los hijos que están, cómo los puedo dejar ser a la pareja, a la mamá, al hermano? ¿Cómo puedo dejarlos ser si yo no me doy permiso de ser tampoco? Eso es algo que de veras tendríamos que evaluar. Preguntarnos. De verdad. Porque, Y qué lindo, perdón, porque yo ahorita con lo que me dices y todo, yo agradezco a Angelito que me dio la libertad de poder hacer esto, que de otra forma yo no me lo hubiera permitido, ¿no? O sea, fue por él que me di esa libertad y soy un poco más yo. Y ahorita que dices esto de la libertad, Pati, me viene mucho esta frase que a mí me encanta de Facundo Cabral, que dice que la vida no te quita cosas, te libera de cosas. sí. Entonces, de veras, ¿qué tanto la partida de nuestros hijos nos ha liberado a nosotros mismos, de nosotros mismos, o de las creencias impuestas, sí, de todas estas cosas que no son nuestras, que hemos adquirido en el camino? Sí, totalmente. Sí, sí, pero no es fácil ser libre. No, es complicado porque lo creemos nuestro. Sí, ese algo que implica no serlo, es como una red que nos ataja, ¿verdad? Dice, las reglas son estas, por lo tanto, no vas a pasar de ellas. Bueno, un día, el día que nuestros hijos parten, nos damos cuenta que no había red y vamos en caída libre. Una de las cosas que debemos dejar ser es que vamos en caída libre. Y un día de tantos, aprender a volar en esa caída libre, que hemos ido siempre, ¿verdad? Porque nunca hemos tenido el control y eso es algo de lo que tenemos que aprender a dejar ser, que no tenemos el control, es aprender a volar, como un surfista, ¿no? Y no sé si tienen la imagen, un surfista tiene una ola, solo esa ola, no puede decir que sea más alta, más baja, menos tumultuosa, es esa la ola. Él escoge si va arriba o abajo, esa es la ola. Claro. Y parte de fluir es eso, es escoger, es preguntarme, ¿esto me sirve? ¿No me sirve? ¿Para qué lo quiero? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene en mí y en los demás? Y parte de dejar de fluir es dejar de negarnos cambiar, ¿verdad? Porque el dejar ser implica cambiar. Porque, y dejar de negar. porque el que fuimos ya no sirve. Ya la red se rompió. Ya sabemos que la vida se va en un instante. Antes no sabíamos. Éramos inmortales. ¿Y cuánto aplica a esta época, no? Eso de que vamos en caída libre. Porque ahora todos vamos en caída libre. Así es. Nosotros ya estuvimos en una oportunidad en caída libre. O sea, ya nos dio esa experiencia de no tengo el control. ¿Y ahora qué hago? Estoy en caída libre. ¿Qué puedo hacer? Ahora todos nos vemos convocados a eso. El que fuimos ya no es, ya no sirve. Como eso, vamos a volver y no sé qué. No, ahora es distinto. Entonces es el momento de pescar los recursos que tenemos para con esos recursos avanzar día a día, ¿no? Sabiendo que no tenemos el control, que no todo depende de nosotros, que las cosas no son blancas y negras. Y bueno, del control se puede hablar tanto. Yo pienso que solo tenemos la actitud. Sí, es la actitud lo que tenemos. Y siguiendo con la analogía de la caída libre, es la flecha, ¿no? La flecha va. Quizá. Y caerá claro, donde tenga que caer. Así es. Y como el surfista le gustará o no, pero él escoge si la disfruta, la surfea, ¿verdad? La evade. La navega, o se baja de ella, o ella le revuelca con la mayor de las fuerzas, ¿no? Y de alguna manera, con la sabiduría de la vida, va a darte otra ola, que será, voy a decir, para nosotros el día siguiente. Y nosotros escogeremos si fluimos, si no, si nos caemos,
porque también es válido caerse. ¿Por qué? Porque no tenemos aún las habilidades que hay que desarrollar. Eso implica cambiar y es parte de aprender a ser el que debemos de ser. Claro. Bueno, siempre se me quedan cortos estos podcasts. Me gustaría hablar mucho más con ustedes y si les cuento que teníamos ya varias horas y no se grabó, y por dicha no se grabó, porque si se hubiera grabado, ¿qué podría decir? Pensarían de nosotros seguramente otra cosa. Pero les confieso, ha sido muy bueno para mí encontrarme con estas dos grandes personas maravillosas que la vida, el destino, sus hijos me han permitido. Y eso lo agradezco Gracias muchísimo. a ti, Manri. Me gustaría que concluyamos con un mensaje que les demos a esos que quizás se debaten en dejar ir, dejar ser. Un mensaje, Pati. Dejar ir es parte de, pero cada uno tiene un momento. Entonces, yo creo que como parte de dejar ir, dejemos ir los tiempos estáticos que nos ponen así, hasta aquí tiene que ser. Vivir cada día y poco a poco ir dejando ir en la medida que nos dejemos ser. Gracias. Gracias a vos, un abrazote. Coco. Pues para mí dejar ir es darnos permiso de reencontrarnos con nosotros mismos, para de esta manera podernos reencontrar con los demás. Gracias, Coco, gracias, Pati, a todos los que nos escucharon y nos van a escuchar en su tiempo.